Antes de juzgarme, déjame contarte cómo llegué aquí. En un momento, era la fundadora de un imperio logístico valorado en $50 millones y al siguiente, estaba en coma, con cables en las venas y una máquina respirando por mí. Mi hermano le dijo a la junta directiva que tenía muerte cerebral. Mi exmarido lo respaldó. Juntos borraron mi nombre de todo lo que había construido. Lo celebraron mientras yo yacía inmóvil. Pero desperté y lo recordé todo. Así que me mantuve callada. Observé, planifiqué, y cuando regresé, no grité, no luché. Firmé un documento y los dejé sin nada. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El dolor comenzó como un susurro detrás de mis ojos, apenas perceptible mientras revisaba los contratos de nuestra expansión a Dallas. Era miércoles por la tarde, y el sol de Austin se filtraba a través de las persianas de mi oficina en el piso 20, creando patrones dorados sobre los documentos esparcidos en mi escritorio. Carring Trans Logistics había crecido desde mi garaje hasta convertirse en una empresa de $50 millones, y cada día traía nuevas decisiones que podrían moldear nuestro futuro. Había construido esto con mis propias manos. Cada ruta de transporte ecológico, cada contrato con granjas locales, cada innovación en logística sostenible había nacido de noches sin dormir y una determinación férrea que había heredado de crecer sin nada. Mis padres limpiaban oficinas por las noches para pagar mi educación, y yo había prometido que su sacrificio valdría la pena. El dolor se intensificó, como si alguien hubiera encendido una llama dentro de mi cabeza. Dejé caer el bolígrafo y presioné las palmas contra mis sienes, tratando de respirar profundamente. En los últimos meses, había estado trabajando 18 horas al día, preparando la fusión con GreenPath Distribution. Era el paso que nos llevaría al siguiente nivel, que convertiría a Carring Trans en líder nacional de logística sostenible. Señora Carrington, ¿está bien? La voz de Zara llegó desde la puerta de mi oficina. Mi asistente ejecutiva tenía esa capacidad casi sobrenatural de saber cuándo algo andaba mal, incluso a través de paredes cerradas. Levanté la vista hacia ella. Zara Nguyen había estado conmigo durante 4 años, desde que era una recién graduada con más determinación que experiencia. La había visto crecer hasta convertirse en alguien en quien confiaba implícitamente, una de las pocas personas que entendía verdaderamente la visión que teníamos para esta empresa. Solo un dolor de cabeza. Mentí, aunque el dolor ahora pulsaba con una intensidad que me mareaba. Ya llegó Lucas para la reunión de las 5. Acaba de llegar. Está en la sala de conferencias con Jared, revisando los números finales. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Quiere que posponga la reunión? Se ve pálida. Mi hermano Lucas y mi ex esposo Jared. Qué ironía que los 2 hombres más importantes en la traición de mi corazón ahora fueran mis socios más cercanos en el negocio. Lucas como COO y Jared como CFO habían demostrado ser brillantes en sus roles, a pesar de nuestras complicadas historias personales. Había aprendido a separar lo personal de lo profesional, aunque a veces esa línea se difuminaba de formas que prefería no analizar. No, la reunión es importante. Me las arreglé para sonreír, aunque sentía como si mi cabeza fuera a explotar. Solo dame 5 minutos. Zara asintió, pero no se movió del umbral. Sus ojos oscuros me estudiaban con la misma intensidad que usaba para revisar contratos. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo? La pregunta me hizo pausar. No podía recordarlo.
El desayuno había sido café negro y el almuerzo había habido una llamada con inversionistas de la costa este que se había extendido hasta las 3. Zara, estoy bien. Solo tráeme un café y... El mundo se inclinó. El dolor en mi cabeza se transformó en algo completamente diferente, como si alguien hubiera detonado una bomba dentro de mi cráneo. La habitación se llenó de luces blancas y cegadoras, y sentí mis piernas ceder bajo mi peso. Escuché vagamente el grito de Zara, el sonido de papeles cayendo al suelo, el estruendo de mi cuerpo golpeando el escritorio antes de desplomarse en la alfombra persa que había comprado para celebrar nuestro primer millón en ganancias. Luego, oscuridad. Los fragmentos llegaron en ondas, como piezas de un rompecabezas que mi mente se negaba a armar completamente. Voces que flotaban sobre mí, palabras como aneurisma y cirugía de emergencia y pronóstico incierto. El olor antiséptico de un hospital, el pitido constante de máquinas que monitoreaban algo que ya no podía sentir. Había una conversación que se repetía en bucles como una grabación dañada. Trauma craneal crítico. Función cognitiva severamente comprometida. Poco probable que recupere. Y luego, la voz de Lucas, tranquila y controlada, de la manera que siempre había envidiado. Necesitamos tomar decisiones difíciles por el bien de la empresa. Isabel habría querido que pusiéramos a Carring Trans primero. Jared respondía con algo sobre continuidad del negocio y responsabilidad fiduciaria hacia los empleados e inversionistas. Sus voces se desvanecían y regresaban, como si estuvieran hablando desde el fondo de un túnel. Durante lo que parecieron días o semanas, derivé entre la consciencia y la nada. Había momentos de claridad donde podía escuchar conversaciones completas y momentos donde todo se desvanecía en un zumbido indistinto. Los médicos hablaban en términos que no entendía completamente, pero la esencia era clara. Mi cerebro había sufrido un trauma significativo y nadie sabía si sería la misma persona si despertara completamente. En algún momento durante esa neblina, escuché una discusión acalorada fuera de mi habitación. No pueden declarar muerte cerebral sin más pruebas, decía una voz femenina que no reconocí inmediatamente. No estamos declarando muerte cerebral, respondió Lucas con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado desde la infancia. Estamos siendo realistas sobre su condición. Los médicos han sido claros sobre las limitaciones cognitivas permanentes. Pero ella reacciona a estímulos. La vi parpadear cuando le hablé. Reflejos involuntarios. El Dr. Harrison fue muy específico al respecto. La conversación continuó, pero mi mente se desconectó nuevamente, flotando en esa extraña frontera entre el sueño y la vigilia. Había algo importante en esas palabras, algo que mi cerebro trataba de procesar pero no podía quitar grasp. Cuando finalmente logré enfocar mis pensamientos de manera más clara, las voces habían cambiado. Esta vez era Jared hablando por teléfono, su tono profesional y distante. Sí, entiendo la delicadeza de la situación, pero la Junta necesita liderazgo estable. Lucas acá ha estado manejando las operaciones durante semanas y los resultados hablan por sí mismos. Una pausa. Por supuesto que es temporal. Nadie quiere que Isabel se recupere más que nosotros, pero tenemos responsabilidades con cientos de empleados y millones en capital de inversionistas. No podemos permitir que la empresa se tambalee mientras esperamos un milagro. Otra pausa, más larga. El papeleo ya está en proceso. Los abogados dicen que es estándar para este tipo de situaciones.
Poder temporal durante incapacidad médica del CEO. Algo frío se instaló en mi estómago, una sensación que no tenía nada que ver con las drogas que circulaban por mi sistema. Poder temporal. Papeleo, como si ya hubieran decidido que no regresaría. Los días se difuminaron uno en otro. Aprendí a reconocer los turnos de las enfermeras por sus voces, a distinguir entre las visitas médicas de rutina y las conversaciones importantes que se suponía que no debía escuchar. Lucas venía 2 veces al día, siempre acompañado por diferentes personas, abogados, miembros de la junta, inversionistas. «Su condición se ha estabilizado», le decía a alguien una tarde, «pero los daños cognitivos son extensos. Los médicos han sido claros. Incluso si despierta físicamente, la Isabel que conocíamos ya no existe». Mentiroso. La palabra surgió en mi mente con una claridad cristalina, la primera emoción pura que había sentido en semanas. Podía escuchar, podía entender, podía procesar información compleja. Mi cuerpo estaba débil, mi habla comprometida, pero mi mente estaba intacta. Lucas estaba mintiendo. Y por la naturaleza meticulosa de estas conversaciones, por la forma en que cada palabra parecía calculada para construir una narrativa específica, sospechaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La revelación llegó una noche cuando Zara vino a visitarme después del horario normal de visitas. Había convencido a una enfermera de que la dejara entrar, prometiendo solo quedarse unos minutos. Se acercó a mi cama con pasos cautelosos, como si temiera despertarme. «Señora Carrington», susurró, «no sé si puede escucharme, pero necesito que sepa lo que está pasando». Su voz estaba cargada de una angustia que reconocí inmediatamente. Era el mismo tono que había usado cuando descubrimos que uno de nuestros competidores había estado sobornando a nuestros conductores para obtener información sobre rutas. «Lucas ha llamado una reunión de emergencia de la Junta para mañana. Van a votar sobre el traspaso formal del control. Jared ha estado presionando a los inversionistas, diciéndoles que es lo mejor para la empresa». Hizo una pausa y escuché el sonido de papel arrugándose. «Pero he estado revisando los documentos y hay algo que no cuadra. Los reportes médicos que están citando, algunos números no coinciden con lo que veo aquí en su habitación». Mi corazón, si hubiera podido controlarlo, se habría acelerado. Zara había notado las discrepancias. Mi brillante, observadora, absolutamente leal Zara había visto a través de la charada. «He estado tomando fotos de todo», continuó en un susurro apenas audible. «Horarios de visitas, documentos que dejan por aquí, conversaciones que puedo escuchar. No sé para qué, pero algo me dice que usted querría que mantuviera un registro». Quería llorar. Quería abrazarla. Quería gritarle que sí, que siguiera investigando, que había encontrado exactamente lo que necesitaba encontrar. En lugar de eso, permanecí inmóvil, fingiendo la inconsciencia que todos esperaban de mí. Pero cuando se inclinó para acomodar mi almohada, logré hacer algo. El más mínimo movimiento, casi imperceptible. Moví mi dedo meñique 3 veces contra la sábana. Era una señal que habíamos desarrollado años atrás durante reuniones particularmente aburridas, nuestro código secreto para mensaje recibido. Zara se congeló. Por un momento pensé que había sido demasiado sutil, que había malinterpretado el movimiento como un espasmo involuntario. Pero luego la escuché tomar una respiración profunda y temblorosa. «Oh, Dios mío», murmuró, tan bajo que apenas pude escucharla. Se quedó otros 10 minutos, reorganizando flores que no necesitaban reorganización.
hablando casualmente sobre el clima y los proyectos de la oficina en caso de que alguien estuviera escuchando. Pero cuando se preparó para irse, se inclinó como si fuera a darme un beso de despedida en la frente. «Voy a arreglar esto», susurró contra mi oído. «Lo prometo». Después de que se fue, permanecí despierta en la oscuridad durante horas, sintiéndome más alerta de lo que había estado en semanas. Por primera vez desde el colapso, tenía algo parecido a la esperanza. Y también, por primera vez, tenía un plan. Lucas y Jared habían subestimado dos cosas fundamentales: la lealtad de las personas que realmente me importaban y mi propia capacidad de permanecer en silencio cuando el silencio era la estrategia más poderosa disponible. Habían cometido el error de asumir que una mujer inconsciente era una mujer indefensa. Estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Después de que Zara se fue, permanecí despierta en la oscuridad durante horas, sintiéndome más alerta de lo que había estado en semanas. Mi mente trabajaba febrilmente, procesando todo lo que había escuchado durante los últimos días. El pequeño intercambio con Zara había encendido algo en mí, una chispa de determinación que había estado enterrada bajo capas de medicamentos y confusión. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas del hospital cuando escuché pasos familiares acercándose por el pasillo. Lucas. Reconocía su caminar confiado incluso a través de la puerta cerrada. Cerré los ojos y regulé mi respiración, volviendo al papel que había estado interpretando durante semanas. La hermana en coma, inconsciente del mundo que se desmoronaba a su alrededor. «Buenos días, Isabel», dijo suavemente, aunque su voz tenía ese tono performativo que usaba cuando sabía que otros podrían estar escuchando. Una enfermera debía haber entrado con él. «¿Algún cambio durante la noche?», preguntó a la enfermera. «No significativo, señor Carrington. Sus signos vitales permanecen estables, pero no hay indicios de mayor actividad cognitiva». Mayor actividad cognitiva, como si fuera una computadora defectuosa que necesitaba ser reiniciada. «Entiendo. Bueno, tengo una reunión importante esta mañana, pero regresaré esta tarde». Hizo una pausa y pude sentir su presencia más cerca de mi cama. «Si hay cualquier cambio, cualquier cosa, llámeme inmediatamente». Después de que se fueron, me permití abrir los ojos lentamente. La habitación del hospital se había vuelto mi prisión y mi lugar de observación. Desde aquí, podía escuchar fragmentos de conversaciones, observar las dinámicas entre visitantes y gradualmente entender la magnitud de lo que Lucas y Jared habían orquestado. El televisión estaba encendido en el canal de noticias de Austin, el volumen bajo pero audible. Generalmente ignoraba el ruido de fondo, pero esa mañana algo captó mi atención. Carring Trans Logistics anuncia cambios en el liderazgo ejecutivo tras la hospitalización de su fundadora y CEO, Isabel Carrington. Lucas Carrington, quien ha servido como COO, asumirá las responsabilidades de CEO de manera indefinida mientras la empresa navega este período desafiante. Mi respiración se detuvo. En la pantalla, Lucas estaba parado frente al edificio de Carring Trans, vestido con el traje azul marino que yo le había comprado para su primera presentación importante ante inversionistas. Detrás de él, podía ver el logo que había diseñado en mi mesa de cocina hacía 8 años, cuando Carring Trans era solo un sueño y una hoja de cálculo. Isabel construyó algo extraordinario, decía Lucas a la cámara,
su expresión apropiadamente solemne. Mi hermana siempre fue visionaria, y aunque enfrentamos circunstancias trágicas, estamos comprometidos a honrar su legado asegurando que Carrie Trans continúe prosperando. Su legado, como si ya estuviera muerta. La reportera hizo una pregunta que no pude escuchar completamente, pero la respuesta de Lucas fue clara. Los médicos han sido realistas sobre las limitaciones a largo plazo de su condición. Nuestra prioridad ahora es la estabilidad para nuestros empleados e inversionistas. Limitaciones a largo plazo. Estabilidad. Todas palabras cuidadosamente elegidas para pintar una imagen de inevitabilidad, de decisiones difíciles pero necesarias. El segmento cambió a deportes, pero yo seguía procesando lo que había visto. No solo habían tomado control, lo habían hecho públicamente, con el tipo de narrativa mediática coordinada que requería planeación. Esto no era una respuesta de pánico a una crisis médica. Era una estrategia ejecutada. 2 horas después, Jared apareció. No había venido a visitarme en días, así que su presencia inmediatamente elevó mi nivel de alerta. Venía acompañado por alguien que no reconocí. Una mujer de traje negro con una tableta y expresión de negocios. «Esta es la hermana de quien hablamos», le dijo a la mujer en voz baja. «Como pueden ver, la situación es terminal desde una perspectiva cognitiva». La mujer asintió, tomando notas en su tableta. «¿Y los documentos del hospital confirman la evaluación de incapacidad permanente?» «Completamente. Dr. Harrison ha sido muy claro al respecto. Isabel puede tener algunas funciones físicas básicas, pero la persona que construyó Carrie Trans ya no existe». Tuve que concentrarme intensamente para no reaccionar físicamente a esas palabras. La persona que construyó Carrie Trans ya no existe. Era una declaración tan final, tan absoluta, que por un momento dudé de mi propia percepción de la realidad. «Bien», dijo la mujer. «El hospital estará de acuerdo en discontinuar las medidas de soporte vital extenso una vez que completemos el papeleo. Es más humano, realmente». Mi sangre se convirtió en hielo. Discontinuar las medidas de soporte vital. Habían progresado de tomar control de mi empresa a planear mi muerte real. «Por supuesto», respondió Jared. «Isabel nunca habría querido existir en este estado. Ella era demasiado orgullosa, demasiado vital. Esto es lo que habría elegido». Me conocían lo suficientemente bien como para saber exactamente qué botones emocionales presionar, incluso en mi ausencia. Era verdad que nunca había querido existir conectada a máquinas, dependiente de otros para las funciones más básicas. Pero esa no era mi situación. Podía respirar por mi cuenta, podía procesar información compleja, podía, si me hubieran dado la oportunidad, comunicarme. Después de que se fueron, pasé el resto del día en un estado de alerta hipervigilante. Cada sonido en el pasillo, cada conversación fragmentada, cada decisión médica tomada sin mi consentimiento consciente, se convirtió en evidencia de qué tan profunda era esta conspiración. Esa tarde, Zara regresó. Esta vez, había coordinado su visita con el cambio de turno de enfermeras, cuando había menos personal monitoreando las habitaciones. Se acercó a mi cama con naturalidad, pero pude detectar la tensión en sus movimientos. «Hola, señora Carrington», dijo en voz normal, por si alguien estaba escuchando. Luego, mientras fingía acomodar las flores al lado de mi cama, susurró: «Si puede escucharme, mueva su dedo otra vez». Esta vez no dudé.
3 toques rápidos contra la sábana. Su respiración se aceleró ligeramente, pero mantuvo su compostura externa. «Hay muchas cosas que necesitas saber», murmuró, pretendiendo leer una tarjeta de felicitación. La reunión de la Junta fue ayer. Votaron unánimemente para transferir autoridad ejecutiva a Lucas. Jared presentó proyecciones financieras que mostraban pérdidas significativas si la empresa permanecía en limbo de liderazgo. Sus palabras. Proyecciones financieras. Por supuesto que Jared había manufacturado números para apoyar su narrativa. «Pero hay algo más», continuó Zara. «Encontré documentos en la oficina de Lucas sobre un acuerdo de fusión con Meridian Logistics. Es la empresa que estuvimos bloqueando durante meses porque sus prácticas ambientales eran terribles». Meridian Logistics. Había pasado 2 años evitando cualquier asociación con ellos porque representaban todo lo opuesto a los valores de Carring Trans. Eran eficientes y rentables, pero su huella de carbono era masiva y sus prácticas laborales cuestionables. «¿Los números en los documentos?», susurró Zara, «sugieren que Lucas y Jared recibirían paquetes de compensación enormes si la fusión se completa. Millones cada uno». Ahí estaba. El motivo. No se trataba de salvar la empresa o proteger a los empleados. Se trataba de dinero. Mi coma les había dado la oportunidad perfecta para orquestar la venta de la empresa que había construido con mis propias manos, embolsándose una fortuna en el proceso. «Hay más», continuó Zara. «Contacté al abogado que usted mencionó una vez, Raymond Beck, el que ayudó con sus documentos de sucesión. Raymond había trabajado con él años atrás para establecer planes de contingencia para Carring Trans. Era meticuloso, discreto y absolutamente leal a sus clientes. Si alguien podía ayudar, era él. Quiere hablar conmigo mañana. Dice que hay cosas en sus documentos legales que Lucas y Jared podrían no saber». Zara hizo una pausa, reorganizando las flores innecesariamente. «También dice que necesitamos evidencia documentada de su capacidad cognitiva actual». «Evidencia documentada. Un video», pensé inmediatamente. Algo que demostrara inequívocamente que estaba consciente, alerta y capaz de tomar decisiones. Como si hubiera leído mis pensamientos, Zara añadió: «Dice que si puede demostrar competencia mental en cámara, hay cláusulas en su plan de sucesión que podrían invalidar todo lo que han hecho». Esperanza. Real, tangible esperanza florecía en mi pecho por primera vez en semanas. «Voy a traer mi teléfono mañana por la noche», susurró Zara, «cuando el turno de noche esté distraído. ¿Cree que podrá hablar para entonces?». Esa era la pregunta crucial. Había estado practicando silenciosamente, moviendo mi lengua, tratando de formar palabras sin sonido. Mi garganta estaba áspera por la falta de uso, mis músculos faciales débiles, pero podía sentir que el control estaba regresando gradualmente. Moví mi dedo 4 veces. Nuestro código para sí, definitivamente. Zara se quedó un rato más, hablando casualmente sobre el clima y actualizaciones menores de la oficina, estableciendo un patrón normal por si alguien estaba prestando atención a la duración de sus visitas. Pero cuando se preparó para irse, se inclinó una última vez. «Va a recuperar su empresa», susurró. «Y cuando lo haga, ellos van a lamentar haber subestimado a Isabel Carrington». Después de que se fue, comencé el trabajo real. Primero necesitaba recuperar mi voz. Comencé con susurros silenciosos, apenas movimientos de labios y lengua. Luego, gradualmente, añadí aire, creando sonidos que eran más respiración que palabras.
Zara, susurré al aire vacío, mi voz tan ronca que apenas la reconocí. Pero era un comienzo. Durante las siguientes horas, practiqué formar palabras, frases cortas, respuestas a las preguntas que sabía que Raymond Beck me haría. Mi nombre, la fecha de fundación de Carring Trans, detalles sobre nuestros contratos más importantes. Información que solo Isabel Carrington sabría, que demostraría inequívocamente que mi mente estaba intacta. Mientras tanto, mi cuerpo también comenzaba a cooperar más. Podía mover mis dedos de manera más controlada, girar ligeramente mi cabeza, incluso sentarme parcialmente con esfuerzo. La debilidad seguía ahí, pero era la debilidad de músculos sin usar, no de daño permanente. Esa noche, cuando el hospital se tranquilizó y solo quedaron los sonidos de máquinas distantes y pasos ocasionales en el pasillo, comencé a planear en serio. Lucas y Jared habían cometido el error clásico de los hombres, que subestiman a las mujeres. Habían asumido que silencio significaba impotencia. Estaban a punto de descubrir que habían interpretado mal tanto el silencio como la impotencia. El juego estaba por comenzar, y por primera vez en semanas, yo tenía cartas para jugar. Pero mientras practicaba formar palabras en la oscuridad de mi habitación de hospital, sabía que una sola jugada apresurada podría arruinar todo. Lucas y Jared habían tenido semanas para consolidar su posición. Yo tendría solo una oportunidad para demostrar que seguía siendo la verdadera Isabel Carrington. Los siguientes 2 días pasaron en una rutina cuidadosamente orquestada de fingimiento y preparación. Durante el día, cuando médicos y visitantes iban y venían, mantenía mi fachada de inconsciencia. Pero durante las noches, trabajaba meticulosamente en recuperar mi fuerza. Ejercicios simples de fisioterapia que había aprendido años atrás, cuando me lesioné la espalda, levantando cajas en el almacén. Movimientos de lengua y mandíbula para fortalecer los músculos del habla. Respiración profunda para aclarar mi voz. El tercer día, mientras fingía dormir durante la visita matutina de Lucas, escuché una conversación que me llenó de una rabia fría y calculada. «Los números de la primera semana son prometedores», le decía a alguien por teléfono. Podía escuchar el tintineo de llaves. Probablemente estaba jugando con las llaves de mi oficina. Mi oficina. El corte de personal redundante ya está mostrando impacto en la rentabilidad. Corte de personal. Había despedido empleados, gente que había contratado personalmente, familias que dependían de Carring Trans para su sustento. Sí, entiendo que algunos de los antiguos empleados están inquietos, continuó Lucas. Pero Carmen en Recursos Humanos ha manejado la transición perfectamente. Les hemos explicado que estos son cambios que Isabel había estado considerando antes de su situación. Mentiroso. Nunca había considerado despidos masivos. Uno de mis principios fundamentales era que Carring Trans creciera de manera sostenible, sin sacrificar trabajos por ganancias a corto plazo. La fusión con Meridian procederá según lo planeado. Sus equipos legales están revisando los contratos finales ahora. Una pausa. No hay necesidad de esperar. Los documentos médicos son claros sobre la incapacidad permanente de Isabel. Tenemos autoridad legal completa. ¿Ves? Mi corazón se aceleró peligrosamente. La fusión ya estaba en movimiento. Si no actuaba pronto, no habría empresa que recuperar. Esa tarde, Zara llegó para su visita programada, pero esta vez traía algo diferente en su expresión. Había una determinación sombría que reconocí,
la misma mirada que tenía cuando estábamos a punto de cerrar un contrato particularmente difícil. «Buenos días, señora Carrington», dijo en voz alta para beneficio de cualquiera que pudiera estar escuchando. Luego, mientras fingía revisar las flores que había traído, susurró: «Tenemos un problema. Raymond dice que necesitamos movernos esta noche. Lucas ha acelerado el timeline de la fusión». 3 toques rápidos de mi dedo. Mensaje recibido. «Hay más», continuó en un murmullo apenas audible. «Esta mañana llegué temprano a la oficina y vi a Jared saliendo de su oficina con varias cajas. Documentos, discos duros, archivos personales. Creo que están preparándose para desaparecer tan pronto como se complete la fusión. Por supuesto que lo estaban. Robarían la empresa, la venderían por partes y luego desaparecerían con sus millones antes de que alguien pudiera cuestionar lo que había pasado. Raymond estará aquí a las 10 de la noche», susurró Zara. «El turno de noche tiene solo una enfermera monitoreando esta ala y generalmente está en la estación central hasta las rondas de medianoche. Tendremos una ventana de aproximadamente 20 minutos. 20 minutos para grabar la evidencia que demostraría mi competencia mental e invalidaría todo lo que Lucas y Jared habían construido. 20 minutos para recuperar mi vida». «¿Está lista?», preguntó Zara, su voz cargada de ansiedad. 4 toques. «Sí, definitivamente». El resto del día se arrastró con una lentitud tortuosa. Cada visita médica, cada conversación fragmentada en el pasillo, cada momento de espera se sentía como una eternidad. Para las 6 de la tarde, había logrado sentarme parcialmente en la cama sin ayuda. Mi voz, aunque áspera, podía formar oraciones completas en susurros. No era perfecta, pero sería suficiente. A las 9:30, comencé a prepararme. Ejercicios de respiración para aclarar mi voz. Movimientos suaves de cuello y hombros para reducir la rigidez. Repaso mental de los puntos clave que necesitaba comunicar. Mi nombre completo, la fecha de fundación de Carrintrans, detalles específicos sobre contratos que solo yo conocía y una declaración clara de que estaba mentalmente competente y que denunciaba las acciones de Lucas y Jared. A las 10 en punto exactas, escuché pasos suaves en el pasillo. Zara apareció primero, mirando nerviosamente hacia atrás antes de entrar. La siguió un hombre mayor con cabello gris y un maletín de cuero gastado. Raymond Beck se veía exactamente como lo recordaba. Meticuloso, confiable, con ojos que no perdían ningún detalle. «Isabel», dijo suavemente, acercándose a mi cama. «Dios mío, es bueno verte consciente». «Raymond», logré susurrar, mi voz ronca pero audible. «Gracias por venir». Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido lágrimas, pero mantuvo su compostura profesional. «Tenemos trabajo que hacer», dijo simplemente. Zara sacó su teléfono, las manos ligeramente temblorosas mientras configuraba la grabación. «¿Está lista?», preguntó. Asentí, enderezándome tanto como pude contra las almohadas. Raymond se posicionó donde la cámara pudiera capturar tanto mi cara como la suya, estableciendo la credibilidad de la grabación. «Comencemos», dijo Raymond formalmente. He dado su nombre completo para el registro. «Isabel Elena Carrington», dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Fundadora y CEO de Carrintrans Logistics». «¿Cuál es la fecha de hoy?». Le di la fecha correcta. «¿Puede describir las circunstancias de su hospitalización?». «Sufrí un aneurisma cerebral calculé rápidamente.
hace 3 semanas. He estado consciente e intermitentemente alerta durante la mayor parte de mi estancia aquí, pero he elegido no revelar mi condición debido a acciones ilegales que he observado siendo tomadas por miembros de mi familia y empresa. Raymond asintió. ¿Puede especificar esas acciones? Mi hermano Lucas Carrington y mi ex esposo Jared Sloan han declarado falsamente que soy mentalmente incompetente. Han usado esta declaración falsa para tomar control de Carring Trans Logistics y proceder con una fusión con Meridian Logistics que yo nunca habría aprobado. También han despedido empleados y han estado transfiriendo activos de maneras que no están autorizadas bajo el acuerdo operativo de la empresa. ¿Puede demostrar su familiaridad con los detalles específicos de su empresa? Durante los siguientes 10 minutos, recité información que solo la verdadera CEO de Carring Trans podría saber. Números de contratos específicos, nombres de contactos clave, detalles sobre rutas propietarias, información financiera que no era de conocimiento público. Mi voz se fortalecía con cada detalle y pude ver la satisfacción creciente en los ojos de Raymond. Finalmente, dijo Raymond, ¿cuál es su instrucción con respecto a la gestión de Carring Trans Logistics? Denuncio formalmente todas las acciones tomadas por Lucas Carrington y Jared Sloan en mi nombre. Ordeno el cese inmediato de cualquier proceso de fusión con Meridian Logistics y solicito que toda autoridad ejecutiva sea devuelta inmediatamente a mí como la legítima CEO y accionista mayoritaria de Carring Trans Logistics. Raymond sonrió por primera vez desde que había entrado. Eso debería ser suficiente. Zara detuvo la grabación e inmediatamente comenzó a transferir el archivo a múltiples ubicaciones: email, almacenamiento en la nube, una memoria USB que Raymond había traído. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, súbitamente agotada por el esfuerzo. Ahora, dijo Raymond, guardando la memoria USB en su maletín, activamos las cláusulas de tu plan de sucesión que Lucas y Jared nunca supieron que existían. Específicamente, la que establece que cualquier transferencia de autoridad ejecutiva basada en incapacidad médica puede ser invalidada mediante evidencia de competencia mental de tu parte. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Zara. Los documentos de fusión están programados para firmarse pasado mañana, respondió Raymond. Pero con esta evidencia puedo obtener una orden judicial que congele todas las transferencias de activos y autoridad ejecutiva para mañana al mediodía. Me recosté contra las almohadas, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. Era solo el primer paso, pero era un paso crucial. Hay algo más, dije, mirando a Zara. Necesito que documentes todo lo que has observado. Cada conversación, cada documento, cada acción sospechosa. Vamos a necesitar evidencia no solo de mi competencia, sino de su comportamiento fraudulento. Zara asintió vigorosamente. Ya tengo archivos completos. Fotos, grabaciones de audio, copias de documentos. He estado compilando evidencia desde el primer día. Brillante, murmuró Raymond. Con la declaración en video de Isabel y tu documentación, tenemos un caso sólido no solo para invalidar sus acciones, sino potencialmente para presentar cargos por fraude. Mientras se preparaban para irse, Zara se inclinó hacia mí una última vez. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, susurró. Sonreí por primera vez en semanas, como una mujer que está a punto de recordarle al mundo por qué nunca debieron subestimarla. Después de que se fueron, permanecí despierta durante horas,
sintiéndome más viva de lo que me había sentido desde antes del colapso. Lucas y Jared habían jugado sus cartas demasiado rápido, demasiado agresivamente. Habían asumido que una mujer silenciosa era una mujer derrotada. Mañana descubrirían qué tan equivocados estaban, y cuando lo hicieran, yo estaría lista para mostrarles exactamente lo que significaba enfrentarse a Isabel Carrington, cuando tenía toda la razón de su lado. Pero primero, tenía que sobrevivir a las próximas 12 horas sin revelar que el juego había cambiado por completo. La mañana siguiente llegó con una energía diferente. Podía sentirlo en la forma en que las enfermeras hablaban en el pasillo, en la tensión que parecía flotar en el aire del hospital. Algo estaba en movimiento, y aunque mantuve mis ojos cerrados y mi respiración regular, cada fibra de mi ser estaba alerta. A las 9 en punto, Lucas llegó para su visita habitual, pero esta vez venía acompañado. Reconocí la voz de Jared inmediatamente, y había una tercera persona que no identifiqué de inmediato. «Los documentos finales estarán listos para la firma esta tarde», decía la voz desconocida. «Meridian está ansioso por cerrar, especialmente después de ver los números de eficiencia de la primera semana». «Excelente», respondió Lucas, y pude escuchar la satisfacción en su voz. ¿Algún problema legal de último minuto? Ninguno. Los documentos médicos respaldan completamente la transferencia de autoridad. Desde una perspectiva legal, Isabel Carrington ya no existe como entidad capaz de tomar decisiones. Isabel Carrington ya no existe. Las palabras me golpearon como una bofetada física, pero mantuve mi compostura externa. En unas pocas horas, esas mismas palabras se convertirían en evidencia de su arrogancia. ¿Y los empleados disconformes?, preguntó Jared. Los que quedaron están siendo más cooperativos, respondió Lucas. Sorprendente lo que un poco de inseguridad laboral puede hacer por la moral. Se rieron. Los tres se rieron sobre la destrucción sistemática de todo lo que había construido, sobre las familias que habían dañado, sobre la empresa que estaban vendiendo por partes. En ese momento, cualquier vestigio de amor fraternal que pudiera haber quedado en mi corazón se evaporó completamente. Después de que se fueron, conté los minutos hasta que Zara llegara con noticias. No tuve que esperar mucho. A las 10:30 apareció en mi puerta, caminando con el tipo de urgencia controlada que usaba durante nuestras negociaciones más intensas. «Buenos días, señora Carrington», dijo en voz alta. Luego, inclinándose para acomodar mis almohadas, susurró: «Raymond está en camino al juzgado ahora. Los documentos se presentaron hace una hora». 3 toques rápidos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que fuera audible. «Pero hay algo más», continuó susurrando. «Talia vino a verme anoche». Talia, la hija de Lucas, mi sobrina de 21 años que había estado haciendo prácticas en Carring Trans durante el semestre. Una joven brillante con principios sólidos que, desafortunadamente, había heredado la inteligencia de la familia Carrington, pero ninguna de la avaricia de su padre. «¿Qué quería?», logré susurrar, apenas moviendo los labios. «Quería saber si era verdad que usted había aprobado los despidos. Le mostré algunos de los documentos que he estado recopilando. Se puso muy pálida cuando vio la timeline real». Zara hizo una pausa, pretendiendo leer una tarjeta. «Creo que se está dando cuenta de quién es realmente su padre». Mi corazón se partió un poco por Talia. Descubrir que tu padre es capaz de traición a ese nivel no era algo que ningún joven debería tener que procesar.
Pero también sentí una chispa de esperanza. Si Talia cuestionaba las acciones de Lucas, podríamos tener una aliada donde menos la esperábamos. ¿Dijo algo más? Preguntó si había una manera de ponerse en contacto con los empleados despedidos. Quería disculparse. Creo que se siente responsable por haber estado asociada con la empresa mientras esto pasaba. Esa era la Talia que recordaba. Conscienciosa hasta la médula, incapaz de permitir que la injusticia pasara sin respuesta, incluso cuando esa injusticia venía de su propia familia. «Zara», susurré, «dile a Talia que si realmente quiere ayudar, hay algo que puede hacer». Durante los siguientes minutos, mientras Zara fingía reorganizar flores y revisar las máquinas a mi alrededor, le expliqué lo que necesitaba que Talia hiciera. Era arriesgado involucrar a una joven de 21 años en lo que esencialmente era una operación de espionaje corporativo, pero Talia tenía algo que nosotros no teníamos: acceso ilimitado a Lucas y conocimiento íntimo de sus patrones de comportamiento. A las 11:30, Raymond llamó a Zara. Pude escuchar solo un lado de la conversación, pero fue suficiente para entender que la primera fase había sido exitosa. «Sí, entiendo. ¿Cuánto tiempo?» «Perfecto. Estaremos listos». Cuando colgó, se acercó a mi cama con una sonrisa que trataba de suprimir. La orden judicial fue aprobada. Todas las transferencias de activos y autoridad ejecutiva están congeladas, efectivo inmediatamente. Lucas y Jared recibirán la notificación oficial en... Miró su reloj. 15 minutos. Sentí una oleada de satisfacción feroz. En 15 minutos, su mundo cuidadosamente construido comenzaría a colapsar. ¿Qué pasa con la reunión de la Junta? Raymond ha convocado una reunión de emergencia para las 2 de la tarde. Todos los miembros de la Junta recibirán copias de su declaración en video 1 hora antes. Zara hizo una pausa. ¿Está lista para esto? Era una pregunta cargada. ¿Estaba lista para enfrentar a mi hermano y mi ex esposo? ¿Estaba lista para reclamar públicamente mi empresa? ¿Estaba lista para la batalla legal que inevitablemente seguiría? «Más que lista», murmuré. La siguiente hora pasó con una lentitud agonizante. Podía imaginar la secuencia de eventos desarrollándose en tiempo real. El mensajero llegando a las oficinas de Carring Trans, Lucas recibiendo los documentos legales, la confusión inicial dando paso a la comprensión, la realización gradual de que su plan cuidadosamente orquestado se estaba desmoronando. A las 12:45, mi teléfono, que Zara había dejado discretamente en mi mesa de noche, comenzó a sonar. «Lucas, por supuesto». «¿Debería contestar?», preguntó Zara. «Ponlo en altavoz, pero mantén el volumen bajo», susurré. «Zara, ¿dónde diablos estás?». La voz de Lucas estaba tensa, al borde del pánico. «Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hay algunos problemas legales que necesitamos resolver». «Estoy visitando a la señora Carrington», respondió Zara calmadamente. «¿Qué tipo de problemas legales?» «Algunos documentos confusos sobre autoridad ejecutiva. Probablemente solo papeleo de rutina, pero necesito que revises algunos archivos de Isabel, sus documentos de sucesión, específicamente». Documentos de sucesión. La misma documentación que Raymond había usado para obtener la orden judicial. Lucas finalmente se estaba dando cuenta de que podría haber aspectos legales que había pasado por alto. «¿Puede esperar hasta esta tarde?», preguntó Zara. «La reunión de la Junta es a las 2, ¿verdad?». Hubo una pausa larga. «¿Qué reunión de la Junta?». «La reunión de emergencia. ¿No recibió la notificación?».
Otra pausa, más larga. Podía imaginar a Lucas verificando su email, encontrando la convocatoria de Raymond, leyendo los detalles que explicaban que se discutiría evidencia reciente relacionada con la competencia mental de Isabel Carrington. «Zara», dijo Lucas, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la confianza arrogante de la mañana. Era cautelosa, casi temerosa. «¿Ha habido algún cambio en la condición de Isabel?» «¿Qué tipo de cambio?», respondió Zara inocentemente. «Cualquier señal de consciencia, respuesta a estímulos, cualquier cosa fuera de lo normal». «Bueno», dijo Zara lentamente, «ahora que lo menciona, las enfermeras comentaron que sus signos vitales han estado más activos últimamente. Pero los médicos dicen que eso es normal en casos de trauma cerebral». «¿Más activos cómo?» «Patrones de sueño más normales. Mayor respuesta a sonidos». Una de las enfermeras incluso pensó que había movido su mano intencionalmente ayer, pero el doctor Harrison dijo que eran solo reflejos involuntarios. Silencio. Un silencio largo y pesado que se extendió por casi un minuto completo. «Voy al hospital», dijo Lucas finalmente. «¿Ahora? ¿Qué pasa con la reunión de la junta? Primero el hospital, luego la junta». La llamada terminó y Zara me miró con ojos brillantes de triunfo. «Viene». «Perfecto», susurré. «¿Está Talia en posición?» «Debería estar. Le di tu mensaje esta mañana». Durante los siguientes 20 minutos me preparé para la performance más importante de mi vida. No la performance de fingir estar inconsciente. Esa había sido fácil comparada con esto. Esta vez tenía que fingir estar confundida, cognitivamente comprometida, lo suficientemente consciente para ser creíble, pero lo suficientemente dañada para que Lucas creyera que seguía teniendo control. Escuché sus pasos en el pasillo mucho antes de que apareciera en mi puerta. Venía solo, pero podía detectar la tensión en su caminar. Cuando entró a mi habitación, cerré los ojos y regulé mi respiración, preparándome para la confrontación que había estado planeando durante semanas. «Isabel», dijo suavemente, acercándose a mi cama. «Isabel, ¿puedes escucharme?» Dejé que mis ojos se abrieran lentamente, parpadeando como si la luz fuera demasiado brillante. Lo miré con la expresión vacía que había estado practicando. «¿Lucas?», murmuré, mi voz débil e incierta. ¿Dónde estoy?» Vi el alivio inundar su rostro. «Estás en el hospital, Isabel. Has estado muy enferma». No recuerdo». Dejé que mi voz temblara ligeramente. «¿Qué pasó con Carrington?» «No te preocupes por eso ahora», dijo rápidamente. «Solo concéntrate en mejorar». «Pero los contratos, el nuevo cliente en Dallas». Dejé que mi voz se desvaneciera, como si fuera demasiado esfuerzo continuar el pensamiento. Lucas se relajó visiblemente. La Isabel confundida y fragmentada que estaba viendo encajaba perfectamente con la narrativa que había estado construyendo durante semanas. «Todo está siendo manejado», me aseguró. «Jared y yo nos estamos encargando de todo». «¿Jared?», fingí confusión. «¿Por qué Jared? Pensé que estábamos divorciados». «Sí, pero él sigue siendo el CFO. Recuerda, le diste ese trabajo hace 2 años». Asentí lentamente, como si tratara de procesar información que estaba más allá de mi capacidad actual. «Es difícil recordar cosas». «Eso es normal»,
dijo Lucas, y había genuina compasión en su voz. Por un momento, recordé al hermano que había crecido conmigo, que había estado a mi lado durante los primeros años difíciles de Carringtrans. Luego recordé la risa en su voz esa mañana mientras discutía vender mi empresa, y la compasión se evaporó. «Lucas», dije débilmente, ¿puedes asegurarme que Carringtrans esté bien? ¿Que los empleados estén siendo cuidados? «Por supuesto», mintió sin pestañear. «Todo está exactamente como lo dejarías». En ese momento, mi teléfono sonó. Zara había programado la alarma perfectamente. Era la 1:45, tiempo para que Lucas fuera a la reunión de la junta, donde descubriría exactamente cuánto habían cambiado las cosas. «Deberías irte», murmuré. «Pareces estresado». Lucas me miró largamente, como si tratara de determinar si había algo más detrás de mis palabras. Pero lo que vio fue lo que quería ver. Una mujer rota, confundida, incapaz de la brillantez estratégica que una vez había definido a Isabel Carrington. «Regresaré pronto», prometió. Después de que se fue, permanecí inmóvil durante 5 minutos completos, asegurándome de que realmente se hubiera ido. Luego, lentamente, me senté en la cama y sonreí. «Showtime», susurré al aire vacío. En media hora, Lucas caminaría hacia una sala de conferencias, esperando firmar los documentos que completarían su traición. En su lugar, se encontraría con un video de su cognitivamente comprometida hermana demostrando precisamente lo competente que había estado todo el tiempo. Y cuando eso sucediera, el verdadero juego finalmente comenzaría. No tuve que esperar mucho para escuchar los primeros ecos de la explosión que estaba a punto de detonar en la sala de juntas de Carringtrans. Zara había posicionado estratégicamente su teléfono para que pudiera escuchar la reunión remotamente, y a las 2:15 p.m. su voz llegó a través del altavoz en un susurro urgente. «La reunión está empezando», murmuró. «Lucas acaba de entrar. Se ve confiado, pero Jared parece nervioso. Los miembros de la junta tienen caras interesantes». Podía imaginar la escena perfectamente. La sala de conferencias del piso 21 que había diseñado personalmente, con sus ventanas de piso a techo, que daban vista al horizonte de Austin. La mesa de nogal donde había firmado los primeros contratos importantes de Carringtrans. Los rostros de los inversionistas y miembros de la junta que habían confiado en mí para convertir una startup de garaje en una empresa de $50 millones. «Raymond está presentando los documentos legales», continuó Zara. «Lucas se ve confundido. Está preguntando qué es esto». Cerré los ojos y me concentré en su narración, visualizando cada momento de lo que había orquestado cuidadosamente. «Ahora están reproduciendo el video», susurró Zara, y su voz estaba cargada de una satisfacción feroz. «¡Oh, Dios mío! La cara de Lucas. Es como si hubiera visto un fantasma». Porque en cierto sentido había visto uno. La Isabel que creía haber enterrado durante semanas acababa de resucitar frente a sus ojos, hablando con una claridad y autoridad que demolían cada mentira que había construido. «Jared se está levantando», continuó Zara. «Está diciendo algo sobre irregularidades en el proceso legal. Raymond le está respondiendo. No puedo escuchar todo, pero menciona fraude». Fraude, la palabra que había estado esperando escuchar durante semanas. No solo habían tomado mi empresa, lo habían hecho usando documentación falsa y declaraciones médicas tergiversadas. Eso los movía del territorio de traición familiar
al territorio de criminalidad genuina. Los miembros de la Junta están haciendo preguntas, continuó Zara. Margaret Chen se ve furiosa. Está preguntando cómo es posible que los reportes médicos fueran tan inexactos. Margaret Chen, nuestra inversionista principal y una de las pocas personas en la Junta que realmente entendía la visión de Carringtrans. Si Margaret estaba furiosa, significaba que los otros miembros de la Junta pronto lo estarían también. «Espera», dijo Zara súbitamente. «Alguien está entrando a la sala. Es Talia». Mi corazón se aceleró. Habíamos discutido la posibilidad de que Talia interviniera, pero no habíamos estado seguras de si tendría el valor de confrontar públicamente a su padre. «Tiene documentos en sus manos», susurró Zara. «Se ve nerviosa pero determinada. Está hablando ahora. Dice que tiene evidencia adicional de... Oh. ¿Qué?», logré susurrar. «Tiene copias de los emails entre Lucas y Jared sobre la venta de activos. Los que pensaban que nadie más había visto». La voz de Zara estaba llena de admiración. «Esa chica es brillante. Los está leyendo en voz alta». Talia, mi valiente sobrina, había elegido la integridad sobre la lealtad familiar. Sabía que esa decisión le costaría su relación con Lucas, posiblemente para siempre. El hecho de que estuviera dispuesta a hacer ese sacrificio por principio la convirtió en más Carrington que su padre jamás había sido. «Lucas está gritando», continuó Zara. «Está diciendo que Talia es solo una interna, que no entiende las complejidades del negocio. Pero Raymond está respondiendo que la fuente de la evidencia no importa, solo su autenticidad». Podía imaginar la desesperación creciente en la voz de Lucas. Toda su vida había podido hablar para salir de problemas, usar su carisma y encanto para convencer a otros de que siguieran su liderazgo. Pero no se puede encantar para salir de evidencia documentada de fraude. «Margaret está llamando para una moción», reportó Zara. «Una moción para restaurar inmediatamente toda autoridad ejecutiva a Isabel Carrington y para solicitar una investigación completa de las acciones de Lucas y Jared». «¿La votación?» «Unánime», dijo Zara, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Absolutamente unánime». Sentí una oleada de vindication tan intensa que me dejó sin aliento. No solo habían votado para restaurar mi autoridad, habían votado para investigar lo que Lucas y Jared habían hecho. Significaba que las ramificaciones se extenderían mucho más allá de simplemente devolver el control de la empresa. «¿Qué están haciendo Lucas y Jared ahora?» «Jared salió de la sala hace 5 minutos», respondió Zara. «Lucas sigue ahí, pero se ve derrotado. Raymond está explicando las implicaciones legales. Menciona la posibilidad de cargos criminales». «Cargos criminales». Las palabras que había estado esperando escuchar. Lo que habían hecho no era solo traición personal, era criminal. Y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de esas acciones. «¿Cuándo puedo regresar oficialmente?», pregunté. «Raymond dice que puedes empezar inmediatamente, siempre y cuando tengas autorización médica. Está preguntando si quieres participar en la reunión por videoconferencia». Lo consideré por un momento. Parte de mí quería aparecer en esa pantalla, ver las caras de Lucas cuando se diera cuenta de que había estado consciente y planificando durante semanas. Pero había una satisfacción más profunda en permanecer invisible un poco más, en dejar que la verdad hablara por sí misma. «Dile que participaré en la próxima reunión en persona», dije finalmente. «Pero que quiero una declaración leída en mi nombre». «¿Qué quiere que diga?»,
Durante los siguientes 10 minutos, le dicté una declaración que Raymond leería a la Junta. Era cuidadosamente calibrada, lo suficientemente generosa para mostrar que no buscaba venganza personal, pero lo suficientemente firme para dejar claro que habría consecuencias por las acciones de Lucas y Jared. La declaración terminaba con algo que había estado pensando durante días. Carring Trans fue construida sobre principios de integridad, sostenibilidad y responsabilidad hacia nuestros empleados y comunidad. Las acciones recientes han comprometido esos principios. Mi prioridad inmediata será no solo restaurar la estabilidad operacional, sino asegurar que tales traiciones nunca puedan ocurrir nuevamente. Una hora después, Zara regresó al hospital con noticias que eran tanto satisfactorias como sorprendentes. Lucas se fue inmediatamente después de que Raymond leyó su declaración, reportó. No dijo una palabra, simplemente recogió sus cosas y se fue. ¿Y Jared? Esa es la parte interesante. Aparentemente, nunca regresó del receso. Margaret Chen dice que alguien vio su auto saliendo del estacionamiento durante la reunión. Huida. Ambos habían elegido la huida sobre enfrentar las consecuencias de sus acciones. No me sorprendía. Cuando se enfrentaban con la responsabilidad real por lo que habían hecho, habían demostrado ser exactamente tan cobardes como había sospechado. Hay más, continuó Zara, y su expresión se volvió seria. Raymond quiere hablar con usted sobre reestructurar la empresa. Dice que lo que pasó expuso debilidades fundamentales en nuestra estructura de gobernanza. Tenía razón. El hecho de que dos personas pudieran tomar control tan fácilmente, incluso con documentación falsa, significaba que nuestros controles y balances eran inadecuados. Habíamos construido Carring Trans basándonos en confianza y relaciones personales. Eso había funcionado cuando la empresa era pequeña, pero a $50 millones necesitábamos salvaguardas más robustas. ¿Qué tipo de reestructuración? Está sugiriendo convertir Carring Trans en una corporación de beneficio público, dijo Zara, con empleados teniendo participación accionaria y representación en la Junta. Dice que haría prácticamente imposible que algo así vuelva a pasar. Una corporación de beneficio público. La idea tenía mérito. No solo protegería contra futuras tomas de control hostiles, sino que también alinearía la estructura de la empresa con los valores que siempre habíamos profesado. Los empleados que habían sido despedidos injustamente tendrían voz en asegurar que nunca volviera a suceder. Hay algo más que necesitas saber, añadió Zara, y su tono se volvió cuidadoso. Talia quiere venir a verla. No está bien. Creo que la realidad de lo que su padre hizo realmente la golpeó. Mi corazón se encogió por mi sobrina. A los 21 años había tenido que elegir entre la lealtad familiar y la integridad moral. Había hecho la elección correcta, pero eso no significaba que fuera fácil. Dile que venga, dije. Esta noche, después del horario de visitas. Esa noche, cuando Talia llegó a mi habitación, se veía como si hubiera envejecido años en un solo día. Sus ojos estaban rojos de llorar y sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó a mi cama. «Tía Isabel», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho. Debería haber sabido. Debería haber hecho algo antes». «Talia», la interrumpí suavemente. «Ven aquí». Se acercó y la abracé lo mejor que pude desde mi posición en la cama. «No tienes nada de qué disculparte. Lo que hiciste hoy tomó un valor increíble.
Pero es mi padre. Sollozó contra mi hombro. ¿Cómo pude no ver lo que realmente era? Porque lo amas, dije simplemente. Y porque él hizo todo lo posible para ocultarte quién realmente era. Eso no es tu culpa. Nos quedamos así durante varios minutos, mientras ella lloraba por la pérdida de la imagen que había tenido de su padre. Eventualmente, se enderezó y se secó los ojos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Ahora, dije, reconstruimos. Carring Trans, nuestra familia, todo. Pero esta vez, lo hacemos basándonos en la verdad, en lugar de en la confianza ciega. ¿Puedo ayudar? La miré, esta joven valiente que había arriesgado todo por hacer lo correcto, y sonreí. Talia, vas a ser parte integral de lo que viene después, si quieres estarlo. Por primera vez desde que había entrado, sonrió de vuelta. Sí, definitivamente quiero estarlo. Después de que se fue, permanecí despierta durante horas, planificando los pasos siguientes. Lucas y Jared podrían haber huido, pero las consecuencias de sus acciones apenas estaban comenzando. Había empleados que reintegrar, relaciones con clientes que reparar y una empresa entera que reestructurar. Pero, por primera vez en semanas, esos desafíos no se sentían abrumadores. Se sentían como oportunidades. Mañana, dejaría este hospital y regresaría a Carring Trans. No como la mujer que había colapsado en su oficina hace un mes, sino como alguien que había sido probada por fuego y había emergido más fuerte. Lucas había dicho una vez que la Isabel que conocían ya no existía. En eso, al menos, había tenido razón. La nueva Isabel iba a ser mucho más difícil de subestimar. Esas palabras resonaron en mi mente mientras firmaba los papeles de alta del hospital 3 días después. Mi reflejo en el espejo del baño me mostraba a una mujer que había perdido peso y ganado algo más difícil de definir. Una claridad en los ojos que no había estado ahí antes del colapso. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Zara, aunque ambas sabíamos que mi primer destino no sería mi casa en Westlake. Sería Carring Trans. Lista, dije, ajustándome la chaqueta que Zara había traído de mi oficina. Era el mismo blazer azul marino que había usado en mi primera presentación a inversionistas 8 años atrás. Parecía apropiado usarlo para mi regreso. El viaje al edificio de Carring Trans fue surreal. Austin se veía exactamente igual. El mismo tráfico, los mismos edificios, el mismo cielo de Texas, estirándose infinitamente. Pero yo me sentía fundamentalmente diferente, como si hubiera vivido varios años en las pocas semanas que había estado ausente. Los empleados están emocionados por su regreso, dijo Zara mientras navegábamos por el centro. También nerviosos. No están seguros de qué esperar. Entendía su nerviosismo. Para ellos, yo había desaparecido súbitamente, solo para ser reemplazada por Lucas y una serie de despidos y cambios que habían alterado fundamentalmente la cultura de la empresa. Mi regreso significaba estabilidad, pero también incertidumbre sobre qué versión de Carring Trans emergerían bajo mi liderazgo. ¿Y los que fueron despedidos? Contacté a todos anoche. 23 de los 25 quieren regresar. Los otros 2 ya encontraron otros trabajos, pero dijeron que guardan buenos sentimientos hacia la empresa. Zara hizo una pausa. Carmen de Recursos Humanos renunció ayer. Carmen, quien había ejecutado los despidos para Lucas. Su renuncia no era sorprendente. Sabía que no tendría lugar en la nueva estructura de la empresa. Cuando llegamos al edificio, había una pequeña multitud esperando en el lobby.
empleados, algunos reporteros locales y curiosos que habían escuchado rumores sobre el drama corporativo que se había desarrollado. Respiré profundamente y salí del auto. Los primeros rostros que vi fueron familiares. Marcus de logística, Sara de contabilidad, James de ventas. Personas que había contratado personalmente, cuyos nombres y historias familiares conocía. Sus expresiones eran una mezcla de alivio, curiosidad y algo que podría haberse sido orgullo. «Señora Carrington», dijo Marcus acercándose primero, «es bueno tenerla de vuelta. Es bueno estar de vuelta», respondí, y las palabras se sintieron inadecuadas para la profundidad de lo que realmente significaban. El ascensor al piso 20 se sintió como un viaje a través del tiempo. Cada piso que pasaba traía recuerdos. El 10º piso donde habíamos tenido nuestras primeras oficinas reales. El 15º donde habíamos celebrado nuestro primer millón en ganancias. El 18 donde habíamos firmado el contrato que nos estableció como un jugador serio en logística verde. Mi oficina había sido limpiada de evidencia de la ocupación de Lucas, pero algo se sentía diferente. Quizás era yo la que había cambiado, pero el espacio que una vez había sentido como una extensión de mi identidad, ahora se sentía como un lugar que necesitaba ser reclamado. «Reunión de todo el personal en 1 hora», le dije a Zara, en el auditorio principal. Durante esa hora, revisé los daños que Lucas y Jared habían causado. Los números financieros eran mejores de lo que había temido. Habían sido demasiado codiciosos para sabotear completamente la empresa antes de venderla. Pero el daño humano era considerable. Moral baja, desconfianza entre departamentos y una sensación general de que Carring Trans había perdido su rumbo. Cuando entré al auditorio estaba lleno, no solo con empleados actuales, sino con algunos de los que habían sido despedidos y habían regresado esa mañana. También vi rostros familiares de la industria, competidores, socios, clientes que habían venido acá a escuchar lo que tenía que decir sobre el futuro de Carring Trans. Hace 3 semanas, comencé, mi voz llevándose claramente a través del espacio. Sufrí un aneurisma cerebral en esta oficina. Durante mi recuperación, ocurrieron eventos que nunca deberían haber sido posibles en una empresa construida sobre los valores que todos compartimos. Hice una pausa, dejando que la realidad de lo que había pasado se asentara. No voy a minimizar lo que pasó. Personas en quienes confiaba traicionaron esa confianza. Empleados fueron despedidos injustamente. Nuestra misión fue comprometida por codicia personal. Mi voz se endureció ligeramente. Pero lo que descubrí durante esas semanas es algo más poderoso que la traición. Descubrí la lealtad e integridad de personas como Zara, como Talia, como muchos de ustedes, que se negaron a aceptar que algo estaba mal. Podía ver rostros en la audiencia, algunos empleados llorando silenciosamente, otros asintiendo con determinación, algunos de los despedidos que habían regresado con expresiones de vindication. Hoy marca el comienzo de una nueva era para Carring Trans, continué. No solo vamos a restaurar lo que perdimos, vamos a construir algo mejor, algo que nunca pueda ser vulnerado de la misma manera nuevamente. Durante los siguientes 20 minutos, describí la visión para la nueva Carring Trans. Conversión a una corporación de beneficio público. Participación accionaria para empleados. Representación del personal en la junta directiva. Transparencia completa en las operaciones ejecutivas. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué estoy dispuesta a renunciar a tanto control, dije.
La respuesta es simple. El control construido sobre secreto y confianza ciega no es verdadero control. Es una ilusión que puede ser destruida por una sola persona con las motivaciones equivocadas. Cuando terminé, la ovación fue inmediata y sostenida. Pero más importante que el aplauso fueron las conversaciones que siguieron. Empleados acercándose con ideas para mejorar nuestros procesos, sugerencias para nuevos programas de sostenibilidad, propuestas para expandir nuestro impacto comunitario. Durante las siguientes semanas, mientras ejecutábamos la reestructuración, mantuve un ojo en las consecuencias legales para Lucas y Jared. Las investigaciones estaban en progreso, con Raymond coordinando con autoridades estatales y federales. Los auditores habían encontrado evidencia de malversación. No solo el plan de fusión fraudulento, sino transferencias de fondos de empresa a cuentas personales que se remontaban a meses antes de mi colapso. Lucas había desaparecido completamente, pero los investigadores tenían fuertes pistas sobre su paradero. Jared, más pragmático como siempre, había contactado a un abogado y estaba negociando un acuerdo de culpabilidad. ¿Cómo se siente sobre todo eso?, me preguntó Talia una tarde mientras revisábamos propuestas para el nuevo programa de becas de Carringtrans. La pregunta me hizo pausar. ¿Cómo me sentía? No había el triunfo vengativo que podría haber esperado. En su lugar, había algo más sutil. Una sensación de que la justicia estaba tomando su curso natural, que las consecuencias estaban alineándose con las acciones, de manera que restauraba un sentido de orden moral en el mundo. Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. ¿Libre de qué? De la necesidad de confiar en personas que no merecían confianza, de la ilusión de que la lealtad familiar trumps la integridad personal, de creer que construir algo vale la pena, requiere sacrificar tus principios para mantenerlo. 6 meses después, Carringtrans había no solo recuperado su estabilidad, sino que había crecido de maneras que nunca había imaginado bajo la estructura anterior. La participación accionaria de empleados había creado un nivel de compromiso e innovación que era casi palpable. Las reuniones de la Junta ahora incluían voces de cada nivel de la empresa, resultando en decisiones que eran tanto más inclusivas como más inteligentes. Una mañana, mientras revisaba reportes trimestrales que mostraban nuestro mejor desempeño financiero en la historia de la empresa, Zara entró con noticias. Raymond llamó. Dijo: Lucas fue arrestado en Denver anoche. Aparentemente ha estado viviendo bajo un nombre falso. Pues asentí, sintiendo una mezcla compleja de tristeza y cierre. ¿Y Jared? Su sentencia fue finalmente determinada. 3 años de prisión, restitución completa y prohibición permanente de trabajar en posiciones ejecutivas. Justicia. No la venganza dramática de las películas, sino la justicia lenta y meticulosa de las instituciones legales funcionando como deberían. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Conduje hasta las oficinas donde había empezado Carringtrans, el pequeño espacio alquilado que había sido nuestro primer verdadero hogar después del garaje. El edificio ahora albergaba una startup de tecnología alimentaria dirigida por una joven latina de 25 años. La encontré trabajando tarde, tal como yo solía hacer, rodeada de planes de negocios y hojas de cálculo de proyecciones financieras. ¿Necesita algo?, preguntó cuando me vio observando a través de la ventana de vidrio. Solo quería ver el lugar, dije. Solía trabajar aquí hace años. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento.
¿Usted es Isabel Carrington? ¿De Carring Trans? Asentí, sorprendida de ser reconocida. Sus conferencias sobre escalamiento sostenible me inspiraron a empezar mi empresa, dijo, levantándose de su escritorio. De hecho, hay algo que he estado queriendo preguntarle. Pasamos las siguientes 2 horas hablando sobre su negocio, los desafíos que enfrentaba, las lecciones que había aprendido. Era brillante, determinada y llena del tipo de pasión idealista que reconocía en mi yo más joven. Cuando me preparé para irme, me preguntó, ¿algún consejo para alguien que está tratando de construir algo que importe? Construye sistemas que puedan sobrevivir sin ti, dije, porque si realmente importa, va a necesitar durar más que cualquier persona individual. En el camino a casa, reflexioné sobre esas palabras. Carring Trans ahora tenía sistemas que podían sobrevivir sin mí. Había construido algo que era más grande que mi visión personal, más resiliente que mi liderazgo individual. Por primera vez desde que había fundado la empresa, podía imaginar un futuro donde podría alejarse sin miedo de que todo se desmoronara. Esa noche, me senté en mi patio trasero con una copa de vino, mirando las luces de Austin extendiéndose hacia el horizonte. Mi teléfono sonó. Talia, quien ahora dirigía nuestro programa de desarrollo de liderazgo. «Tía Isabel, solo quería contarle que 3 de nuestros empleados más nuevos han decidido postularse para programas de MBA. Dicen que Carring Trans les ha mostrado lo que es posible cuando una empresa realmente vive sus valores». Después de colgar, permanecí sentada en el silencio, sintiéndome profundamente contenta de una manera que no había experimentado en años. No era la satisfacción superficial del éxito financiero o el reconocimiento público. Era algo más profundo. La satisfacción de saber que había construido algo que haría del mundo un lugar ligeramente mejor, incluso mucho después de que yo ya no estuviera aquí para dirigirlo. Lucas había dicho una vez que la Isabel que conocían ya no existía. Tenía razón. La nueva Isabel había aprendido que el verdadero poder no venía de controlar cada aspecto de lo que habías construido. Venía de construir algo tan sólido, tan alineado con principios correctos, que podía prosperar y crecer incluso cuando enfrentaba las peores traiciones. Era una lección que había costado mucho aprender, pero mientras miraba las estrellas aparecer sobre Texas, sabía que había valido cada momento de dolor para llegar aquí. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades que ya no estaban limitadas por el miedo de perder lo que había construido. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.